aquí en este capítulo 49 nos explicaba la pastora Ángeles que Jacob está en el lecho de muerte, ya manda a llamar a sus hijos y los juntó y les dijo, yo los declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Fíjate, en el lecho de muerte les va a decir qué es lo que va a pasar con ellos en los años próximos. Y comienza con el mayor, con los hijos de Lea, Rubén. Acuérdense que Rubén fue el primogénito de las 12 tribus. Y les dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, la fuerza que tenía Jacob en su juventud, ¿no? Pero él perdió la primogenitura por subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. Si ahí perdiste realmente, pero no le dice qué es lo que acontece en el futuro, ¿se fijan? Sino qué es lo que él hizo. En Simeón y Leví también fueron desechados de la primogenitura porque fueron asnos de iniquidad. Recuerdan que acabaron con un pueblo, ¿no? Cuando vengaron la deshonra de su hermana, Tamar. Dina, perdón. Y viene con el cuarto, que es Judá. Y este es, yo creo que el principal de este capítulo. Dice, a ti te alabarán los hermanos. En el 9 dice, cachorro del león de Judá. Inmediatamente en nuestra mente viene ¿quién? Jesús, ¿verdad? De la tribu de Judá. Ahí nosotros nos conectamos con la historia de Cristo, cachorro de Judá. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león. Hijo mío, le dice, hijo mío. Aquí le está dando la primogenitura a Judá. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces está hablando de la muerte de Cristo, ¿verdad? Ayer veíamos por qué el león y por qué el cordero. ¿Por qué simboliza el león, el rey de la selva? Si tú ves un león es majestuoso, ¿eh? Es el león nunca se echa para atrás, siempre hacia adelante. Es el rey de la selva, por eso lo considera el rey. Entonces está simbolizando al Rey Jesucristo, ¿eh? Cuando Él está en la cruz, le ponen arriba de la cruz el Rey de los judíos. El Rey de los judíos, pero estaba encorvado, ¿verdad? Por eso, ¿quién lo va a despertar? Pero estaba en ese momento, deja de ser león y se vuelve en cordero. Dice, no serás quitado el cetro, y le comienza a profetizar sobre él. Dice en el versículo 11, atado a la vid su pollino y a la cepa del hijo de la asna. ¿Cómo entró Jesús sobre un pollino? ¿Eh? Sus ojos rojos de vino. Y luego empieza con Zabulón, que es morada, Isaacar, y a cada uno de los hijos hasta llegar a José. Ahí José le llama rama fructífera. Y comienza a hablar un poco de la historia que le causaron amargura. Pero en el 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano lo fortalecieron. Habla de la fuerza y de la fe que tuvo José.
Dice, versículo 25, ¿quién me lo lee? Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué otro tipo de bendición faltaría? Lo bendice completo, desde arriba hasta la profundidad, toda la tierra, ¿no? En José está bendiciendo al pueblo de Israel, ¿no? Como al ser humano. En Judá habla de Cristo, pero en José habla de nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿No le dirías estas palabras a tu hijo? Las bendiciones de lo alto, todas las bendiciones sean para ti. Dice, versículo 26, ¿me lo lees, Laura, por favor? Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué simboliza al pueblo, al ser humano de Israel, ¿verdad? Y a nosotros que creemos en el Dios de Israel, que somos injertados en la vida verdadera? ¿Cómo es bendecido Israel? En gran manera, ¿eh? El pueblo de Israel son la economía del mundo, está ahí. La ciencia, todo está ahí. Las armas de guerra poderosas. Entonces, esta es nuestra bendición y hay que tomarla para nosotros. Termina con Benjamín, le dice que es un lobo arrebatador, y luego nos hablamos sobre la muerte y el sepelio de Jacob. Dice el versículo 29, les mandó luego y les dijo, ya voy a ser reunido a mi pueblo. Él ya sabe que se va a morir, ¿eh? Voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón de Eteo. Y vimos el versículo 31, ¿quién me lo lee? 31. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Ahí va a estar sepultado él. Sí. Y comentamos 3 parejas, 3 patriarcas. Las mujeres Sara, Rebeca y Lea. La primera mujer. La primera mujer. ¿Sí? Ayer también estaba leyendo otra vez capítulos anteriores. Ayer hablábamos sobre por qué no escogió a Raquel en lugar de Lea para tener a la descendencia, ¿no? De Judá. Sí, después, de la que habló después. Pero se supone que porque los hijos de, yo vi o pude entender que porque los hijos de Raquel no eran de ella, o sea, no habían nacido de ella, sino de su sierva. Entonces no iba a ser como una línea de ella. Los hijos de Raquel. Ajá, de Lea sí eran de ella. Pero bueno, en versículos anteriores se me olvidó ver. Ah, bueno. No. Sí tuvo hijos con la sierva, pero tuvo 2 hijos con la mujer que amaba. Ajá, por eso, o sea, pero ayer hablábamos de por qué escogió a Lea y no a Raquel. Entonces, bueno, yo puedo ver que a lo mejor hay otra Interpretación. De por qué no la eligió ella, pues podría ser por eso, porque no eran hijos de ella. O sea, sí eran hijos, pero no venían de ella. No era la... Acuérdense que tuvo hijos con las 2 sirvientas y tuvo hijos con las 2 mujeres, con Raquel y con Lea, ¿verdad? Pero Lea fue la primera. Ella fue la primera. Aunque amaba a la otra, pero ella fue la primera. Entonces Dios respeta la línea, ¿no? Y ahí termina, dice que encogió sus pies y expiró. ¿Y a dónde fue? Con sus padres. Hay una tanatóloga experta en eso. Con sus padres. Fíjate, por eso es increíble, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob nos hablan que regresaron a la casa de sus padres. Capítulo 50. Maggie, la primera vez que nos va a compartir, le demos un aplauso de bienvenida. Adelante.
Buenos días a todos. Espero esto salga bien. Me tardé mucho tiempo haciéndolo, espero les guste y pues transmitir el mensaje que realmente Dios quiere, ¿no? Entonces, bueno, si me acompañan a una oración para empezar con esto. ¿Sí? Bendito Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos para conocer más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque somos libres en nuestro país de reunirnos, Señor, para hablar de ti. Te damos gracias, Padre, por este día que me permites compartir a nuestra gente, a nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Señor, pongo todo lo que tengo y todo lo que pudiera salir de mi boca en tus manos, Señor, en ti, para que cada palabra que salga de mi boca sea de ti, por ti y para ti, y sea una semilla, Señor, que caiga en tierra fértil y que dé fruto, Padre. Te pido también por la vida de las personas que están aquí, que las bendigas en gran manera, Señor, y que nunca permitas que nos apartemos de tu camino, ni a la izquierda ni a la derecha, Padre. Bendícenos, Padre, y en cada momento que nosotros decidamos abrir tu palabra para leerla, Señor, permítenos entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, que nos alineemos a ti y a tu palabra, Señor, y no que queramos alinear tu palabra conforme a lo que nosotros queremos, Padre. Te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si podemos leer el capítulo, 2 versículos cada quien, y ya después empiezo. Bueno, empiezo yo y después, pastor, si me ayuda. Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en un sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, endechando allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atud, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para que heredad de su cultura de Efrón de Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que los subieron con él a sepultar a su padre, después de que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus
hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Perdón. Sí, y dice, y le respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de sus padres, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Okay. Bueno, ahora sí, regresando a la explicación, bueno, comenzando con la explicación, en el versículo 1, del 1 al 3, cuando dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Yo creo que este primer versículo es muy importante porque muchas veces en el momento en que alguien se va, bueno, que un familiar o alguien se va, muchas veces la familia no le llora lo suficiente, pues porque la otra persona no se sienta mal. Bueno, en un caso muy particular, tengo una amiga que pues su mamá sufrió un accidente y murió, ¿no? Entonces nadie lloró, nadie expresó sentimientos por los niños, por los hijos. Entonces cada quien se guardó mucho su dolor. Y pues ahora ya han pasado casi 8 años, 10, y están en esa, o sea, la familia se quebró, se disolvió por esta situación, porque pues nadie expresó. Ahora yo platico con mi amiga, y ella dice que está muy enojada con sus abuelos, con su papá, con sus hermanos, porque nadie le lloró a su mamá, porque nadie nadie le dio como, no es que no le diera importancia, sino yo creo que cada quien tenía su propio dolor, pero por no expresarlo, por no decirlo, pues se creó como esta grieta, ¿no? Esta herida, y pues que hasta la fecha pues no ha sanado, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es algo muy importante, ¿no? Nos decía, bueno, yo venía en algún momento a tanatología con Laurita, y nos decía que no es malo llorar, que no es sinónimo de debilidad, ¿no? Sino de expresar también lo que pensamos, lo que sentimos, exacto. Entonces, pues no está mal, solamente es, nos decía, la tristeza es, ¿cómo era? El sufrimiento el sufrimiento es opcional. La tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, pues tampoco está mal llorar un poquito. Y bueno, cuando dice: y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Porque, bueno, aquí dice, mandó a sus siervos, o sea, los que José tenía. Porque había personas, bueno, yo investigando un poquito, había personas que se dedicaban específicamente a embalsamar a los egipcios, al pueblo egipcio. Pero se hacían, digamos, un tipo ritual por la religión que ellos seguían, después la reina Osiris o algo así, que era la vida después de la muerte, pero era muy, muy de la cultura egipcia. Entonces, por eso José manda a sus médicos, a los de él, y médico, bueno, yo investigué y dice que es el que sana, ¿no? Entonces, bueno, también esa parte tiene mucha importancia, porque no siguieron, aunque vivía, a pesar de que vivía en Egipto, no siguió
otro camino, sino el que Dios ya había marcado. Del versículo 3 al 7 dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. También buscando, dice que un periodo de duelo real en Egipto duraba 72 días, y el de Israel dura 70 días. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta que sin duda, pues evidentemente era un hombre muy honorable, ¿no? En la tierra, era muy reconocido, y por tal motivo, pues se le hace un duelo de tantos días. Dice, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé en Canaán, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Aquí podemos ver que a pesar del duelo que estaba sufriendo José, ni siquiera, o sea, no se aprovechó del poder que él tenía y dijo, pues me voy, entierro a mi papá y después regreso, ¿no? O sea, aún así, él demostraba su humildad y sabía que pues al final de cuentas estaba al servicio del faraón, entonces todavía pidió, ¿no? como el permiso para poder irnos, no fue como me voy y sin permiso y hago mis cosas por el duelo que yo estoy sufriendo, ¿no? Muchas veces podemos ver que ponemos como pretexto el que yo estoy sufriendo, el que yo tengo mis propios problemas y entonces por eso ya no tomo parecer de las demás personas. Entonces, bueno, al final de cuentas yo creo que este es muy, bueno, a mí me hizo mucho ruido el hecho de que a pesar de todo lo que él estaba viviendo, aún así pidió esta aprobación y que ni siquiera fue y se lo dijo directamente, ¿no? Sino como primero al pueblo y después a él. En el 6 dice, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Esto de lo que le hizo jurar, creo que también es muy importante. Hay otro versículo que la verdad no me acuerdo en cuál es, pero que dice que no jurarás, o sea, por nada, ¿no? Ni por tu cabeza, ni por tu nombre, ni por el nombre de Dios. Entonces yo creo que esta parte cuando dice aquí que lo hizo jurar, yo creo que era algo muy, como que tenía que ser para poder cumplir la palabra de Dios, para que se cumpliera su promesa. Entonces yo creo que también es algo muy importante porque muchas veces ya se da la última voluntad, digamos, y ya no se cumple, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante. En el versículo 7 dice, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en él en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre otros 7 días de duelo. Bueno, aquí si volvemos un poco a Génesis 28:15. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Alguien recuerda quién le estaba diciendo esto? A Jacob. A Jacob. Dios se le aparece en Betel, bueno, en la Biblia que yo tengo, dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Entonces le dice esto. Y sí puede ser que ya mucho tiempo después se cumple, pero ya se están, bueno, en este capítulo en especial me llamó mucho la atención porque se cumple todo lo que ya le había prometido a Jacob, ¿no? Todos los capítulos anteriores se van cumpliendo aquí. Entonces, bueno, ahí le está cumpliendo, ¿no? Al final de cuentas, lo que le había prometido de regresarlo a su tierra.
En el versículo 11 dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Aquí la importancia de por qué José regresó, ¿no? Pudiendo ya no regresar, quedarse en la tierra que también ya le habían prometido a él que tenía que regresar, pues regresó porque aún no se cumplía la promesa que Dios ya tenía para él. Ya no se había cumplido aún todo el propósito que Dios tenía. Entonces, pues por eso regresó. Si regresamos un poco a Génesis 32, del 9 al 12. Dice, bueno, si alguien me ayuda a leer, del 9 al 12, por favor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bueno, en el versículo que leímos, dice que volvió José con todos sus hermanos. O sea, volvió con la descendencia que ya había salvado por todo lo que él había pasado, entonces pudo volver con sus hermanos. Entonces, bueno, tomando como referencia esos versículos, más adelante dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces, bueno, este versículo hace mucha relación con los versículos anteriores, cuando Jacob recordemos que pues él sale huyendo de su hermano, entonces muchas veces pues yo creo que se reproduce, ¿no? Lo que los padres hacen se reproducen los hijos, y no sé si esté bien, pero si podemos verlo, se estaba repitiendo la historia, ¿no? Hasta antes de que Dios tocara el corazón de José, se estaba repitiendo la historia de los hermanos, como del odio entre hermanos por hacerse mal. Entonces, bueno, en lo personal es algo que es muy marcado en mi familia, ¿no? Pues, bueno, cuando llegamos aquí, pues tuvieron que romper ciertas cadenas y puertas espirituales. Entonces, bueno, esto me llamó mucho la atención y me movió demasiado, porque, bueno, hasta aquí también podemos ver que se repite, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros, bueno, en este caso los que tienen hijos, abren ciertas puertas espirituales y hacen alguna que otra cosa mal, después se reproduce en las generaciones siguientes. Entonces, bueno, en este momento estamos viendo que otra vez, ¿no? Los hermanos temen a José. Entonces, bueno, tomando en relación lo anterior, pues yo creo que ellos también tuvieron miedo y también pues buscaron la forma de disculparse, de agradar al hermano, ¿no? Entonces, por eso en el capítulo siguiente dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Yo creo que aquí cuando dicen que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre, creo que ellos ya se están rindiendo, aunque no lo expresan, que clamaron a Dios, pues yo creo que ya están expresando que son siervos de Dios, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una parte muy especial de por qué José llora, porque entonces está viendo
que todas sus oraciones se está viendo quebrantado el corazón de sus hermanos. Entonces, pues yo creo que también es una parte importante del por qué llora. Dice, bueno, yo lo pensé así o lo vi de esa forma, que también dice, bueno, que él llora porque a pesar de todo lo que les había, de todo lo que había hecho por ellos, que los había buscado, los había salvado, yo creo que ellos no habían dimensionado el amor que él tenía, el Dios en el que él creía. Entonces yo creo que en esa parte también llora, pero pues de igual forma llora porque pues ya está viendo que sus hermanos tienen corazón quebrantado al decir que ya son siervos del Dios de su padre. En el versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí para siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, si volvemos un poco, en Romanos 8:28, por favor, si alguien me ayuda. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, en este momento todavía no aparecía esta pues palabra tan bonita, ¿no? Tan real que la hemos visto. Bueno, yo creo que la hemos visto todos en algún momento. Pero a pesar de todo lo que había pasado, pues Dios estaba cumpliendo esta palabra, ¿no? Que dice que todo, a pesar de todo lo que él pasó, todo, absolutamente todas las cosas, aunque en el momento que están sucediendo las veamos como malas, pues realmente son para bien de todos los que creemos en Dios. En el versículo 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, aquí cuando dice que les habló al corazón, creo que es muy importante, porque en el corazón pues digamos que se refiere a los sentimientos, les habló a lo que ellos eran, a su ser, a su espíritu. Entonces pues yo creo que ya ahí fue cuando realmente los movió y ellos pudieron entender la grandeza del Dios en el que José confiaba. Al final de cuentas ellos también lo conocían, pero muchas veces conocemos de Dios, pero no, hemos escuchado de Dios, pero realmente no lo conocemos, no lo hemos vivido. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre el conocer que existe y el vivirlo, el conocerlo, ¿no? El día con día. Y pues bueno, muchas veces aquí también me llama mucho la atención cómo José, a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, los ama con un amor impresionante, ¿no? Muchas veces, y también hablo de forma personal, entre la familia de mi mamá, los hermanos tienen como muchos roces, se odian, hasta se podría decir de cierta forma, ¿no? Por cosas que se hacen que bueno, yo no encuentro una explicación de por qué se hace. Bueno, sí la encuentro, porque no conocen de Dios, no saben. Entonces yo creo que si ellos conocieran de Dios, pues muchas cosas cambiarían. Y hablando en particular de mi familia, pero creo que muchas veces, bueno, en estos tiempos se ha visto que las familias se destruyen justamente por estarse peleando entre los hermanos, ¿no? Entonces, pues aquí me llama la atención el gran amor que José tiene, el amor y la compasión que muestra hacia sus hermanos. Porque pues si podemos verlo, el tiempo que José está con su padre después de que llegan con él a Egipto, pues es realmente muy poco a comparación de tantos años que él vivió solo, que tuvo que estar sufriendo, que lo metieron a la cárcel, que lo juzgaron, bueno, todas las cosas que le pasaron.
Entonces yo creo que a pesar de todo eso, pues él no guardó rencor a sus hermanos y eso es algo que es realmente pues muy, bueno, que a mí me llama mucho la atención y cómo los perdona sin tener, o sea, sin reprocharles nada, o sea, absolutamente nada y al contrario, hasta le da de lo mejor que tiene, ¿no? En el versículo 23 dice, y vio José, el 22, sí, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Bueno, en esta parte también es muy importante porque dice que, bueno, realmente José era el responsable de que su familia sobreviviera, ¿no? Permaneciera y no pereciera. Si sabemos por qué, bueno, si recordamos un poco al por qué se llevó a su familia a Egipto, pues fue por toda el hambre que había azotado la región. Entonces, pues era realmente muy responsable de llevar ahí a su familia para que pudiera mantener viva a su familia, a su descendencia. Entonces, bueno, ahí está muy marcado y es muy interesante el ver cómo después de su padre, pues siguió con la promesa, ¿no? Siguió en busca de cumplir la promesa y agradar a su padre. En el versículo 24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y bueno, si vamos a Hebreos 11:22, por favor, si alguien me ayuda. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí podemos ver cómo él ya sabía. Yo creo que esta parte también es muy especial y que a mí me llama mucho la atención porque dice que por fe él sabía que iba por fe él sabía que iba a morir. Entonces muchas personas pues bueno, yo hasta antes de leer esto pues me daba miedo el morir, ¿no? Yo preferiría no saber cuándo me voy a ir para que no me dé miedo. Pero al final de cuentas él sabía que pues lo que iba a morir era el cuerpo, bueno, iba a dejar de estar como activo, pero en realidad él iba a seguir vivo, iba a juntarse con su padre y con su gente, ¿no? Que era lo que ya se había prometido. Yo creo que esta parte es muy, no sé, a mí me causó mucho ruido porque muchas personas pues yo creo que se van y dejan muchas cosas en deuda, pero al final de cuentas él ya se iba, lo sabía y sabía que ya había hecho lo suyo, lo que le tocaba hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, en el versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Bueno, aquí podemos ver que dice que esta promesa de que llevaron sus huesos bueno, lo regresaron a su tierra fue 400 años más tarde. Es decir, bueno, esto lo podemos ver en Éxodo 13:19, por favor, si alguien me ayuda. Sí. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto amados, y también tomaron consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Bueno, muchas veces decimos
que el tiempo, ¿no? De las promesas de Dios. Dios ya había prometido que él iba a regresar, pero no le dijo cuándo, ¿no? Pero regresa 400 años después. Entonces, bueno, yo creo que esto fue un gran ejemplo y siguió marcando, a pesar de que ya él ya no estaba aquí en la tierra físicamente, yo creo que seguía marcando una gran diferencia por todas las personas que veían el ataúd, porque dice que el ataúd se puso sobre el suelo. Dice, se puso sobre el suelo hace cerca de 400 años hasta que fue llevado de vuelta a Canaán. Entonces yo creo que toda la gente que vivía ahí, que sabía esto, yo creo que era, bueno, que ya después, los 400 años después, ven que lo llevan, pues se ven promesas cumplidas, ¿no? Muchas veces estamos como aferrados, como que nos tenemos prisa porque se cumplan las promesas, pero al final de cuentas Dios sabe cómo y cuándo van a pasar estas cosas. Y bueno, hace poquito escuchaba a un predicador que decía que últimamente como ha evolucionado tanto la tecnología y todo lo tenemos súper rápido, la comida pues ahora ya es instantánea, ¿no? La abres, la metes al horno 1 minuto y ya está lista. Cuando antes, pues no sé, para hacer hasta tamales ya hay para meter al horno, ¿no? Entonces, antes, ¿cuánto tiempo te tardabas para hacer tamales? Ahora ya en 1 minuto tienes los tamales listos. Entonces, pues estamos ya tan acostumbrados a que todo buscamos en internet y nos aparece la respuesta, ya no tenemos que buscar en libros. Entonces vamos como tan rápido que ahora buscamos que todo sea pues de inmediato, ¿no? Así como que alguien haga una aplicación para que se cumpla mi promesa y listo. Pero en realidad no, o sea, eso no se puede, ya no, hay que esperar. Y pues muchas veces nosotros como jóvenes, pues realmente es lo que queremos, ¿no? Dios prometió que va a pasar tal cosa, ¿no? En la Biblia dice esto, pero pues yo no veo nada claro. Pero entonces hay que esperar, hay que buscar la promesa y pues sí, tarda mucho tiempo, pero al final de cuentas tenemos que aprender otras cosas y ya después Dios pues va a cumplir todo lo que prometió. Bueno, aquí pues encontré algunas cosas que dice que... Aquí. Bueno, ya como en resumen, encontré esto que me llamó mucho la atención, que dice que si los hermanos de José no lo hubieran vendido a los madianitas, entonces nunca va a Egipto. Si José no va a Egipto, él nunca hubiese sido vendido a Potifar. Si nunca lo venden a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación. Si nunca la esposa de Potifar lo hubiera acusado falsamente de violación, entonces nunca lo hubieran metido a la cárcel. Si nunca lo hubieran metido a la cárcel, nunca se encuentra con el panadero y con el copero del faraón. Si no se encuentra con el panadero y el copero del faraón, nunca interpretaría el sueño de faraón. Bueno, nunca hubiera interpretado sus sueños. Si nunca hubiera interpretado sus sueños, nunca llega a interpretar el sueño de faraón. Si nunca llega a interpretar el sueño de faraón, él nunca se hubiera hecho primer ministro. Si no se hace primer ministro, nunca se administra con prudencia para la gran hambruna que viene sobre la región. Si no se administra con prudencia la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la espada de la familia de Canaán hubiera perecido a causa de la hambruna. Bueno, es la familia de José. Si la espada de la familia de Canaán perece a causa de la hambruna, el Mesías no hubiera podido salir de una familia de muertos. Si el Mesías no hubiese podido salir, entonces Jesús nunca hubiera venido. Si Jesús nunca hubiera venido, entonces muertos estaríamos en pecados y sin esperanza en este mundo. Y bueno, yo creo que esto es muy interesante y algo realmente muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces vemos, es que me pasó esto y yo sufro mucho por eso, y digo, me pasó, muchas veces también sufrí mucho tiempo por cosas que en realidad pues marcaron toda la trayectoria para llegar hoy a este lugar, aquí, a compartirles, ¿no? Que muchas, bueno, en ese momento sí lo veía así súper trágico, Dios, yo siempre creí en Dios, pero pues no lo conocía tanto, entonces pues todo se me hacía como muy chiquito, como que todo era un caos total, ¿no? Entonces cuando empiezo a conocer de Dios, pues me doy cuenta que como aquí dice, todo, absolutamente todo lo que pasa, pues marca una trayectoria para marcar una diferencia, para hacer algo diferente, para hacer cosas grandes. En este caso él tuvo que sufrir demasiado, pero al final de cuentas yo creo que él ni siquiera
José en este momento ni siquiera mencionaba que de él iba a venir el Mesías, ¿no? Bueno, de su descendencia iba a venir, o sea, de su familia iba a venir el Mesías, iba a venir el que nos salvó, el que nos dio vida, el que, pues bueno, el que hace todo, como dicen, ¿no? Génesis es el origen, y realmente desde aquí podemos ver que la Biblia tiene concordancia. Entonces, pues, no sé, a mí me dejó como muy sorprendida más esta parte, ¿no? Lo último, que fue como el resumen de todo lo que si no hubiera pasado, no se hubiera cumplido. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar muy agradecidos de este libro en especial, en particular, porque pues de aquí viene todo, se revela toda la grandeza de Dios, todos los planes que Él ya tenía, y pues bueno, todo lo que nos perdonó, a pesar de que en el inicio de la creación, pues Adán y Eva, pues pasó todo esto del pecado, pero al final de cuentas Dios es tan bueno que nos perdonó y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Vuelve al origen. Entonces, pues bueno, creo que es este capítulo que me tocó, pues era muy grande, de muchas promesas que se cumplen, de otras que nos enseña que tenemos que esperar para que se cumplan. Y pues bueno, no sé si fue lo mejor, pero pues hice mi intento. Espero les haya agradado y pues ya, eso es todo. ¿Palomita? Palomita. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario del último capítulo del libro de Génesis? Veamos la imagen, ¿verdad? Está José en la cama de su padre y su padre dice que expiró. ¿Qué hizo José? ¿O qué hiciste tú, los que vieron morir a sus padres? El dolor, ¿verdad? Y entonces avienta al padre y lo besa. ¿Era lógico? Sí, era lógico. ¿Y qué sucede? Él era el segundo a bordo de Egipto. Entonces embalsaman el cuerpo de Israel. No es de Jacob, de Israel. Ya es el hombre espiritual, ¿verdad? No era costumbre hebrea, sin embargo, él quiso que lo embalsamaran y dice que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cadáveres de las personas importantes. Muy importante. Como así es, ¿no? Cuando alguien muy famoso muere, lo embalsama y ahí está 8 días o 15 días y la gente va a visitarlo, ¿no? ¿Y qué procedimiento duraba 40 días? 40 días, fíjate, 40 días embalsamar. En la muerte de Cristo, ¿qué sucedió? Fíjate, aquí son 40 días, más los días de luto. ¿Cuántos días? 70 días. ¿Del 3? Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días. 70 días. Y luego se llevan el cuerpo. ¿Y cuántos días? 7 más. 7 días más, ¿no? Ahora, ¿en Jesús cuántos días duró? 3. Bueno, En la muerte. Y nada, inmediatamente lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. O sea, lo ungieron y nada más un preparativo, una limpieza nada más, porque estaba lleno de sangre y piedras y lodo, todo. Y nada más le limpiaron con aceite, el cuerpo lo envolvieron en una sábana y lo llevaron a la tumba. Inmediatamente, ¿no? Por eso las mujeres regresan al tercer día y lo quieren ungir para las sepulturas, ¿no? Ya no está aquí. Pues en Cristo se rompe la historia, ¿no? No trataron el cuerpo. ¿Quién trató el cuerpo de Jesús? Antes, dice, me ha preparado para mí. La mujer que quebró el frasco de perfume caro, ¿recuerdan? Dice, ella me ha preparado para otro tiempo. Ella fue la que preparó, lo ungió. Ahora, cuando los sabios llegan a ver a Jesús, ¿qué le dieron? Oro,
Mirra, ¿para qué era la mirra? Para prepararlo para el sufrimiento. Porque sabía que algún día iba a estar en la cruz, ¿verdad? En Jacob se hace todo un cortejo fúnebre porque era alguien muy importante. Era el tercer patriarca, ¿no? Entonces lo embalsaman 40 días y luto. ¿Es necesario pasar el luto? Sí. Sí, pero en Jesús no les dio ni tiempo, ¿verdad? De llorarlo, ¿no? Estaban ahí, luego lo llevaron a la cueva. Ahora, aquí Jacob le pidió, ¿recuerdan? A José que no dejara el cuerpo ahí, que lo regresara a la tierra de sus padres. Y la tumba está llena, ¿no? Si alguien buscara en esa tumba, a lo mejor encontraría polvo, que la materia no se destruye, ¿no? Y entonces sería cuerpo de Abraham. Ahí está. Pero en Jesús, la tumba está vacía. ¿Quién usó esa tumba después de la muerte de Jesús? Nadie. Hasta la fecha. Nadie ha usado esa tumba. Entonces quiere decir que si ahí en el panteón, uno va al panteón municipal, todo está lleno, y luego lo sacan y otra vez lo rellenan. Pero en la tumba de Jesús nadie la volvió a usar, ¿verdad? Es un lugar especial. Ahí se hizo un gran milagro, ¿no? La resurrección. ¿Cómo fue la resurrección del cuerpo, no? En la tumba de Jesús. ¿Qué hubo dentro de esa cueva? Que se quitó las vendas y se levantó. Hubo vida. Vida, ¿no? ¿Qué ha de haber pasado con aquellos soldados que vieron que se abrió la tumba, que quitaron la piedra y sale una luz brillante de adentro, ¿no? Vida. Las tinieblas, la luz echa fuera todas tinieblas. El momento de la gran victoria, ¿no? Volvió a nacer. No recuerdo cuántos soldados eran, pero era un grupo muy fuerte de soldados que estaban custodiando la tumba. ¿Dónde quedaron? Salieron huyendo, ¿no? Fueron testigos de algo muy grande. ¿Qué sucede con el cuerpo de Jacob? Están en luto, está llorando, y dice, José le pide de favor, si ha hallado gracia al faraón, déjame sepultar a mis padres. Y entonces el cortejo es grande. ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué lo marca la Biblia? Van los carros del faraón, van los principales egipcios. ¿Qué pasa cuando ves tú un grupo de gentes que llevan una caravana? Cortejo fúnebre muy grande. ¿Qué piensas? Alguien muy importante, ¿eh? Alguien muy importante. ¿Y el cortejo fúnebre de Jesús quién fue? Y es el más importante. Fue José de Arimatea y otro, no me acuerdo. Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo. Las mujeres estaban llorando, pero el que saca el cuerpo son Nicodemo y José de Arimatea. Dos principales. Dice en el 46 de San Juan, tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea que no hicieron como con José o lo de Egipto, pero sí le dieron. Y mire, me llama mucho la atención porque dice que ellos le trajeron un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Estaba pensando cuando el Señor Jesús nació, los reyes le trajeron mirra. Así es. Y aquí en su muerte, también le dan mirra, aunque es José de Arimatea. Nada más piensen en esto. Iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Era urgente meterlo a la tumba. Fue una preparación nada más de limpieza, ¿no?, al cuerpo. Por eso las mujeres después van a la tumba y llevan las especies. Pero en ese momento era urgente meterlo. No había tiempo, porque a las 6 de la tarde se cerraba todo. Nadie podía moverse. Entonces,
Antes de las 6 de la tarde el cuerpo tenía que estar. Por eso cuando José de Arimatea va y le pide el cuerpo a Pilatos, le dice la Escritura que Pilatos se sorprende que ya haya muerto tan rápido. ¿Ya tan rápido lo quieres? O sea, ya lo vas a sepultar ya. Pues órale, apúrale, ¿no? Había prisa para sepultarlo. Cuando vemos el cortejo fúnebre, vemos una persona sumamente importante. Ahora, regresa de Egipto a su tierra y va con todo el esplendor, ¿verdad? Con todo el esplendor. Y llevan un cuerpo, el de Jacob. El último cuerpo que va a entrar en ese lugar de los patriarcas. Ya no entró otro cuerpo ahí. Bueno, hasta el momento, no sé si más adelante, pero no creo, ¿verdad? Es el último cuerpo. Pero los huesos de José también entran. No, los huesos de José, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Como él se había ido a Gosén a ver a su padre y que murió ahí, él no regresó al palacio del faraón, que estaba a una distancia, parecía como de no recuerdo cuántas horas, pero estaba bastante lejos. Entonces, por eso es que manda decirle al faraón, recibe el permiso y ellos de ahí suben a la tierra de Canaán. Suben a la tierra. Y va el cortejo. ¿Qué sucede en la tierra de Canaán? Dice que los pueblos se admiran, ¿no? De quién es el que ha muerto. Un personaje muy importante. ¿Por qué es tan importante Jacob en la historia? De ahí viene Jesús. Ahí empieza el pueblo de Israel. Ahí inicia. Por eso es tan importante. Tenía que ser la muerte del iniciador del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. El año pasado, la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad la Villa Hebrón, donde está Macpel, pero perteneciente a los palestinos. ¿Actualmente? Ajá, desde el año pasado. Pasa eso y entonces Israel retira parte de lo que daba la UNESCO por esta situación. Y entonces da una declaración de Netanyahu y lee precisamente Génesis 23, donde dice que es de nosotros porque un israelí la compró. Macpela significa herencia. Entonces, de alguna manera les despojaron de una herencia. Entonces, es interesante ir viendo cómo va marcando los tiempos, porque la van a recuperar. Hay que ver cómo la historia nos enseña cómo la van a recuperar. Pero esos momentos son interesantes. Digo, al final del día es una tierra israelí, despojada en algún momento. Inclusive creo que en alguno de los, cuando llegan los musulmanes, ahí construyeron una mezquita. Entonces, de alguna manera se han querido apropiar de esa herencia, ¿no? Digámoslo así. Y la UNESCO lo avaló el año pasado. Fíjate, qué interesante, porque estamos viendo, nos decía Maggie, sobre 400 años que José dice, desde Jacob dice, yo quiero regresar a ese lugar, ¿verdad? No me dejes aquí. Y José también lo pide, lo solicita, regrésame a mi tierra. Y uno puede pensar, pasan 400 años de esclavitud, pero siempre pensando en que van a ser libres. Y siempre pensando en que hay una promesa que José les dio, que les pidió, que no lo dejaran ahí, que lo regresaran a su tierra. Ese es lo que Israel pelea. No puede decir, pues ¿qué pelean en una tumba? No, peleo lo que significa eso. Las palabras que Dios dio, mis antepasados, en esta tierra. O sea, ahí se tienen que cumplir todavía más cosas. Entonces no la puedo dejar. Por eso cualquiera dice, bueno, pues no pelees esa tierra ya, pero es la tumba de mis antepasados. Y ahí hay promesas de vida, ¿no? Pero fíjate cómo en estos tiempos se están peleando, ¿eh? Esa tierra. Esto nos enseña a pelear nuestras promesas, agarrarlas y no soltarlas. A pesar de estar en esclavitud, en escasez, en hambre, hay una promesa de 400 años. Cualquiera hubiera tirado ya los huesos de José, ¿no? Dice, ya, ¿qué haces con esto? ¿Ya para qué? Ya ni me acuerdo quién era, ¿no? Pero hay promesas. Por eso está escrito el libro de
de los inicios. Bueno, hay un llanto grande y van al otro lado del Jordán. ¿Qué significaría para nosotros ir al otro lado del Jordán? Nosotros tenemos que ir allá, al otro lado del Jordán. Nosotros venimos de este lado, tenemos que pasar del otro lado. Fíjate. ¿Mandé? Nosotros estamos creyendo en el Dios que está del otro lado, ¿verdad? Aunque estuviéramos en Egipto. Nosotros tenemos que regresar a nuestra tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es nuestra tierra. Por eso regresan. Hay un llanto grande. Ahora, aquí nos habla del tiempo que tenemos que de llorar a nuestros muertos, ¿no? ¿Cómo fue la muerte, por ejemplo, del hijo de David? Un mes, porque Dios así les dijo a ellos cuando murió Moisés. A ver, vamos a Deuteronomio 34, la muerte de Moisés. La muerte del hijo de David, fíjense, tiene una característica especial. Recuerdan que muere su hijo, que está enfermo, y que David está encerrado llorándole. Cuando van y le dicen, tu hijo ha muerto, ellos piensan que se va a acabar David. Y él se levanta y se baña, dijo, ya lloré. Y va a alabar a Dios, va a adorarle. Sí, yo ya en sus manos está. Pero él ya había llorado antes. Esa es la preparación, por ejemplo, de una persona, un ser querido que está enfermo, está en agonía por mucho tiempo, dice, bueno, ya descansó, yo ya lloré. En otros casos no, otros casos apenas empieza el duelo. Ahora, Deuteronomio 34, déjenme buscar. La muerte de Moisés. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro de Moisés. Un poquito antes quiero compartirles de Moisés. Espérenme tantito. ¿Cuál le dije? 34. ¿En el 4? La muerte. La tierra que fue Abraham. Sí. Perdone, búsquenme el 32. El versículo 49. Bueno, leo desde 48 y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Así. ¿Y el 34:4 es lo mismo? ¿Quién me lo lee? Sí, dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Mas no pasarás allá. O sea, hasta aquí llega tu tiempo. ¿Qué le pediría a Moisés? ¿Qué le pidió? Déjame ir. No. Hasta aquí llega. Hay momentos en que Dios determina el tiempo, ¿no? Y versículos 5 y 6, por favor, ¿quién me lo lee? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y fíjense, ¿quién lo enterró? Que nadie conoce el lugar. Dios, ¿no? Los angelitos. Dios mismo lo enterró. Qué increíble, ¿no? Este es un personaje fuera de serie, Moisés, que el mismo Dios lo entierra. Y el 7, por favor, fíjate, así quiere uno llegar, así vamos a llegar. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ándale, chiquita. ¿Cómo fue la muerte de Abraham?
cómo fue la muerte de Isaac, cómo fue la muerte de Jacob y cómo es la muerte de Moisés. ¿Y quién entierra a Moisés? Dios mismo, ¿no? Y Dios le enseña, le dice, ya te vas a morir y regresa a la casa de tus padres. Ahora vamos a ver la muerte de David. De David, vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Quién lo tiene? Capítulo 2, creo que es el 1. Es el 10, 2:10. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sea hombre. ¿Qué le está diciendo en su muerte? Yo sigo el camino, ¿de qué? De todo hombre en la tierra. O sea, ¿es lo único que tenemos seguro? Sí. Sí, un día vamos a llegar. Ahora, ¿cómo están preparados para ese momento? ¿Cómo Dios los prepara? ¿Se acuerdan que nos dijo Laura hace unos días? Como que si Dios te va enseñando y te va diciendo, prepárate. Y luego vemos la muerte de David. Y así podríamos ver la muerte de todos, de algunos que estuvieron en la presencia de Dios. Los que mueren trágicamente hay otros, ¿no? Pero casi todos los que Dios prepara son hombres que Dios quiso. Dios preparó. Bueno, regresemos a Génesis. Perdón, dice que fue sepultado en su ciudad, la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Belén. Belén. ¿Dónde compuso los cantos? En el 11 dice. El rey David. 3 cosas sucedieron muy fuertes, ahorita que vamos a celebrar la Navidad. Ruth, la moabita, se conquista el corazón de Boz en la ciudad de Belén. David compone los cantos, los salmos en la ciudad de Belén, y Jesús nace en Belén. Y Raquel es sepultada en Belén, fíjate. Por eso es importante celebrar la Navidad. Sí. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Nacimiento. Bueno, regresemos a la sepultura. ¿Qué sucede? Ya lo entierran y bueno, se acabó, ¿no? También hay un tiempo que nosotros tenemos que entender que sí nos duele la partida, pero la vida sigue, continúa, sea cual fuera el caso, ¿no? Una similitud que yo encontré también es que la mamá de Jesús nació en Belén porque ellos fueron a hacer un censo allá. Ahí no vivían, fueron porque fueron a hacer un censo. ¿Se acuerdan? Sí. Que era obligatorio. Y resulta que había tanta gente allí que por eso no había hostales disponibles, no había hoteles, no había. Y por eso es que no hubo hospedaje para él. Entonces, le toca nacer allí. Y si fueron, aparte fueron allí porque tenían que ir al lugar de su nacimiento, al lugar del censo. Entonces eso nos deja ver que también la mamá de José, que muere en Belén, como la mamá de Jesús, era de Belén, José y María, que tuvieron que ir a hacer el censo allí. Ah, sí. La mamá de Jesús. José y María eran de Belén. Exacto. Por eso tuvieron que ir a censarse allá. Sí, ahí, en el nacimiento, ¿no? Es otra de las similitudes. Similitudes. Es que hay una profecía de Belén, que no recuerdo ahorita, donde dice Belén pequeña, ¿no? Entre las ciudades. Pero muy grande. El Salvador. Así es. Bueno, regresemos a la muerte de... Fíjense cómo se va coordinando todo eso, ¿eh? Todo se va entrelazando. A la muerte de José. ¿Qué sucede con la mentalidad de los hermanos? ¿No los había ya perdonado? Bueno, lo personal, ¿no? Hablo de lo personal, no sé si les haya pasado. A veces ya uno le pide perdón a Dios, pero todavía está uno con una espina de decir, ¿y si sería así? Es que sí la vería bien cacho, ¿no? Y así estás con esa como remordimiento, ¿no? Todavía
cuando ya, pues ya está limpio todo, ¿no? O sea, ya, ¿qué más tienes que, como decía a palabras de Maggie, que decía ahorita, ¿no? Es opcional. El sufrimiento, el dolor, la tristeza está, ¿no? Y el dolor es opcional. El perdón está, ¿cómo podríamos decir? El perdón está, el arrepentimiento está. El perdón es opcional, ya está. Si tú lo quieres tomar o no lo quieres tomar, o cuánto tiempo. Señor, pero yo me robé la vaca de mi vecino. Ya, te perdoné y ya lloraste. Pero es que yo me robé la vaca de mi vecino. Otra vez, y cada vez que dicen, oye, ¿de qué hay que arrepentirse? Oye, yo es que hace 30 años me robé la vaca de mi vecino. Pero es más como estarse lacerando el corazón. Sí, ¿qué es lo que pasa con estas familias? Están lacerando. Ahora, hay una cosa, ha muerto el padre, ¿no? El que amaba a José. Y entonces ellos como que dijeron, acá está mi jefe, Dios me protege. No me va a pasar nada. Mi padre se guardó, pero no estando él, ¿qué tal? Pero no está mi papá y yo sé que José es medio canijo. No es fácil, porque tiene el poder. Y ellos están pensando dos cosas. Una, quizás nos aborrezca, o sea, están pensando que hay un odio hacia ellos y además la venganza. Porque enseguida dice, qué mal, dice, a lo mejor nos va a dar el pago de todo mal que le hicimos. O sea, piensan que también va a haber mal. ¿Sí? Parte de, Sigue con lo mismo, ¿no? Con lo mismo. O sea, ellos... Eso pasa como cristianos. Cuando traemos un pecado y se lo confesamos a Dios, creemos que, híjole, no nos ha perdonado por eso. No. Así como muestra José que perdonó de corazón a sus hermanos, así es Dios, nos perdona de todo corazón nuestras faltas. Sí, exactamente, ya. Pero ellos traen eso. Humanamente a veces así somos, ¿no? Así estamos. Y entonces se están lacerando, no entienden, ¿no? Es otra similitud con Jesús, cuando Jesús lloró y dijo, Padre, es que no saben lo que hacen. No saben, perdónalos, ¿no? No saben lo que hacen. No sé. Ya. Ahora, ¿qué sucede cuando van a ver a José? Ellos, la última vez, por última vez, se inclina hacia José. Ya no, ya es por voluntad de ellos. Se habían inclinado como el segundo el faraón, ¿recuerdan? Pero no como los hermanos. Ahora van los hermanos y se inclinan. ¿Se cumple el sueño? Sí. Se cumple. Ellos vendrán a mí y se inclinarán como hermano, ¿verdad? Se habían inclinado como el segundo el faraón, mi Señor, nuestra tierra. Pero ahora se inclinan, hermano, perdónanos. Se inclinan. Se cumple el sueño. Es creo la tercera vez que se inclina, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora es decisión de ellos. ¿Qué sucede con José? Ellos le dicen, henos aquí por siervos tuyos. Miren, el 19 es muy hermoso. ¿Quién me lo lee? Y le respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Te voy a perdonar? Conmigo no tienes problema. Dios es el que te va a juzgar. Oye, yo hice esto. Pues ni modo. Dios es el que te va a juzgar. Yo te perdono. Qué hermosa palabra, ¿eh? ¿Acaso le da lugar a Dios? Y yo, lo que nos explicó Maggie, ¿no? El camino lo encaminó Dios para hacerlos bien. No tengáis miedo. Les consoló y les habló al corazón. ¿Por qué al corazón? Les habló con mucho cariño. Con cariño, ¿ah? Sí. No te preocupes. O sea, yo sé lo que estás pasando. Pero Dios tuvo propósitos en esto. y la promesa dice, yo veré por ustedes, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así, sí. Entonces, pero le habla al corazón, ¿verdad? Y además, él protegió a Judá, porque Judá traía la semilla del Mesías. De cualquier manera, José fue también protector del Señor Jesucristo, porque guardó la vida de Judá ahí. Así Hubiera es. muerto Judá, se queda todo, ¿no? El Señor tenía un propósito. Ahora, imagínate si José en este momento los manda a ahorcar a todos. ¿Hubiera pasado José a la historia? Fue formado para esto, ¿verdad? Fue formado para dar vida, dice. Porque Dios me permite sustentarlos.
Para esto fui formado. Qué gran muestra de perdón, ¿verdad? Tremendo, ¿ah? O sea, Y así tenemos que ser todos de cierta forma, ¿no? así es. Y ahorita recordando ahorita lo de la toma de posesión, lo que pasa el sábado en la tarde, donde hay una ceremonia con los indígenas, y ha sido muy criticada, ¿no? Yo creo que ya no nos toca a nosotros juzgar eso, sino pedir por él nada más. Juzgar, le toca a Dios. Pedir a Dios que traiga cuentas a Dios y ya nosotros pedimos por él para que tenga un buen gobierno y se acabó. Así es. Podríamos agarrar este versículo no solo sobre nuestros gobernantes, sino con nuestra familia o las personas que nos han hecho mal, ¿no? Dice, perdona, pensando que Dios nos dice esto, perdona ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque sí, mal te han tratado. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad también de los siervos de tu Dios. Entonces ya, o sea, ya olvida. Muere ya. Sigue tu vida. Trabaja, échale ganas. Haz lo que tengas que hacer y ya. Así es. No te preocupes. Yo aquí no hay venganza. ¿Verdad? Qué bonito pasaje. Dice, y en el 24, fíjate cómo Dios vuelve a preparar. Yo voy a morir, dice José. Ciertamente Dios os visitará. ¿Es una profecía? Sí. Una profecía que se va a cumplir más de 400 años. Ahora, aquí está lo importante, lo interesante. Y os hará subir a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios siempre va a cumplir sus promesas. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero Dios va a cumplir la promesa. Como decía este muchacho Heriberto, de Al- lo de la mezquita y todo eso, pero mire, Humberto. de Abraham salió la nación. Yo quiero decir esto, ¿no? Que dice aquí que él habitó como extranjero en la tierra prometida, pero que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios va a regresar eso que ahorita tienen, lo va a regresar y ahí va a ser su plan en la tierra. Pero Abraham tenía sus ojos más lejos, porque él vio la nueva ciudad, dice, porque él esperaba una ciudad con fundamentos, o sea, las piedras, el oro y todo lo que está descrito en Apocalipsis. Abraham lo vio, fíjese, gracias a Dios, gloria a Dios, porque dice que él esperaba. Y usted mencionaba hace rato que si vamos a pasar del otro lado, nosotros estamos esperando nuestra herencia, que está en los cielos. Y esta ciudad que esperaba Abraham, eso es lo que nos debe mover a nosotros, que nosotros también tenemos que esperar eso. Si en esta tierra no nos toca tener una herencia, gracias a Dios por los que la tienen, pero si no nos tocara herencia, tenemos una herencia en el cielo. Y es cruzar a alcanzar la madurez para poder llegar acá. ¿Cuál es su herencia? Mi herencia es el Señor Jesucristo. Son sus hijos. Pues sí, mis hijos. ¿No es herencia de Dios? Claro. ¿Y los nietos? ¿No es corona de los nietos? Sí. Entonces nunca puedes decir no hay herencia. Hay herencia. Siempre hay herencia. Hablaba de lo material, una tierra. Ok. Allá tenemos también herencia. Y tenemos morada ya. Dice que alcanzó a ver a sus bisnietos, José. José hasta los bisnietos. O sea, por eso hace referencia, dice que aquí estuvieron en mis rodillas, dice. ¿O no? Así es. Entonces, tú vas a tener a tus nietos en tus rodillas. ¿No es la herencia que le está diciendo? Sí. Es una herencia. José no está preocupándose por la herencia física. Él está, por eso le dice, quiero que mis huesos los regresen. ¿A dónde? A mi tierra. Con mis ancestros, con los que yo quiero estar. ¿Por qué dice la Escritura? Y regresarás a la casa de tu pueblo. Nuestra herencia espiritual allá. Imagínate, José dice los huesos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No dice mi cuerpo. No dice Jacob, no me dejes aquí con mi cuerpo. Manda mi cuerpo para allá. Aquí José dice, manda mis huesos. Van a pasar muchos años. Él sabe que van a pasar muchos años. Pero él se preocupa por lo espiritual. Es el simbolismo. ¿Qué es lo que los mantiene con esperanza al pueblo después de ser cautivos? 400 años. ¿Qué será? Regresa. ¿Ven ahí? Dice los huesos en un ataúd egipcio. Ahí están.
nace un niño y ve, ¿qué es eso? Son los huesos de José. Y José fue esto, y su papá fue esto, y sus hermanos fueron estos. Y pasa otra generación, ¿qué es esto, papá? Fue esto y esto y esto. ¿Qué es lo que te enseña a ti? ¿Qué es esto, papá? Aquí dice esto y esto. ¿Quién formó el sol, papá? Aquí dice esto y esto y esto. Entonces, es el símbolo de la esperanza. Y es como si fuera una enseñanza de generación en generación. ¿Qué pasaría si no hubiera ese ataúd con huesos? Están de esclavos. Ya están tomando, naciendo y están tomando ídolos de otros pueblos. ¿Qué hubiera pasado? No hubieran creído en nada porque No hubiera un símbolo no había un símbolo. de que tenían que regresar a la tierra. ¿Qué pasaría si no hubiera Biblia? Si no estuviera plasmada la palabra de Dios. Andaríamos descarriados. Pues no, ¿dónde dice eso? ¿Qué dice? Tenía que dejar algo para entonces tener una esperanza. ¿Qué es lo que agarra Moisés cuando sale de Egipto? Pues se llevan los restos de José. Exactamente, Palomita. Se llevan los huesos. Esta es nuestra esperanza y tenemos que cumplir. Porque aparte les hizo jurar, como Jacob, les hizo jurar que se llevarían sus restos. Pero imagínate cuántas generaciones pasaron. Y se lo cumplieron. Se lo cumplieron, porque era un símbolo de esperanza. Era un símbolo de esperanza. Por eso José dijo, tiene que quedar esto aquí y acuérdense de decirle a las próximas generaciones que tienen que regresar cuando Dios los visite. ¿Cuándo fue cuando Dios los visitó? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando clamaron a ellos. Cuando clamaron, Juanita, exactamente. Dice, he oído el clamor de mi pueblo. ¿Cuándo te ha escuchado Dios a ti? Muchas veces. Cuando empezaste a clamar a Dios. Cuando dijiste, tengo que cambiar, o sea, no puedo seguir así. Me siento mal, mi vida ha sido un desastre, no he hecho nada, tengo que cambiar. A Dios, en ti pongo mi esperanza. Y comienzas a cambiar tu historia. Pero son pasos de fe. Sí. Cualquiera pudo haberse olvidado de ese ataúd egipcio, ¿no? ¿O no? Pues ya, tíralo. Ya, ¿qué está haciendo aquí? Estorba. Pero tenía que quedar un símbolo de esperanza. Y así está la promesa y como dice, se cumplió. Nunca te olvides. Y ahora nuestro símbolo es Jesús. Es Jesús. A través de su Palabra. Por eso cuando tú te prepares y a compartir, busca tu propia revelación. Imagínate al niño o al joven que le platicaban, mira estos huesos. ¿Qué sentía el joven? Que decía, ay, a lo mejor yo soy el que los voy a llevar. Y pasa otra generación. Es un motivo de esperanza. Entonces tú tienes que tener eso. Cambia tu historia. ¿Amén? Amén. Y también durante todo el tiempo que estuvieron los 400 años fue el único, es que dice una nota, por ejemplo, las costumbres del antiguo Egipto, el cadáver después de ser embalsamado se depositaba en un ataúd de madera fina, el cual a su vez era colocado dentro de otro ricamente decorado que llevaba tallada la imagen del rostro del difunto. Fíjate, ahí está una fotografía. Como los que hemos visto en los museos, ¿no? Que tienen esculpida la foto del difunto, o sea, corresponde real. Entonces tenía esculpida la imagen de José y fue lo único que, fue el único que embalsamaron de todo el pueblo hebreo. El único. Ajá, el único que tenían físicamente y con su efigie. Y el que tenía que regresar. Ahora, ¿qué sería interesante saber qué pasó con eso? Porque ¿dónde quedó? ¿Se olvidó? ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué lo que nos platicaba la pastora ayer, el tabernáculo, ¿dónde está? Desapareció, porque era nuestra guía, nuestro estandarte es Cristo. Así es. ¿Verdad? Porque si no seguiríamos con algo, apegados a algo. Y ahora nuestro estandarte es Cristo. Así es. Pastor, a mí también me gusta este verso 23. Recordemos que fue de ayer o antier,
que fueron sus hijos adoptados, ¿se acuerdan? Por Jacob, Sí. Efraín y Manasés. Y en el 23 veamos qué bonito dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de él. Recordemos que cuando ellos estaban en las rodillas significaba que pasaban como a ser hijos de ellos. Entonces pudieron ser instruidos y guiados por él. Y también nos vamos a la promesa, ¿no? Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, muy bonito ese verso. Ahora, ¿tuvo más hijos, José? Pues no lo marca, ¿eh? Tal vez, pero no están escritos. Pero fíjense lo que le dijo Jacob, los demás son tuyos. Entonces sí tuvo más hijos, pero los hijos que fueron, que nos dice Claudia, son de Jacob, esos sí estuvieron bajo la línea del pueblo hebreo, ¿verdad? Por eso dice, y vio hasta la tercera generación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú vas a ver a tus nietos? Amén, échale ganas. Los bisnietos, es José, por ejemplo, los de Efraín y los bisnietos. Si me permites, Ricardo, Sí. dice aquí una nota, dice, los hijos de Jacob y su notable descendencia. De Rubén no se menciona ninguno, de Simeón ninguno, de Leví está Aarón, Moisés, Elí, Juan el Bautista. De Judá, David, Jesús. De Dan, Sansón. De Neftalí, Barak y Elías. De Dan, Jefté. De Aser, ninguno. De Isaacar, ninguno. Zabulón, ninguno. José está Josué, Gedeón y Samuel. Y de Benjamín, Saúl, Esther y un par. De José, ¿me puedes repetir quién? Josué, de José está Josué, Gedeón y Samuel. Fíjate, qué importante, ¿no? De José. Profeta, Josué el conquistador. El otro es Gedeón, líder y conquistador. Y Samuel, sacerdote y profeta. Qué interesante. Bueno, con esto terminamos el libro de Génesis, capítulo 50. Y la tumba de este José, según internet, dice que está en Cisjordania. No se habla mucho de eso, ¿eh? Realmente no es trascendental. Quedó probablemente, ¿no? Usted. Según esto la hicieron incendia la tumba de José en Cisjordania. Hermano, yo lo último. Moisés fue enterrado por Dios y nadie sabe dónde quedó. Yo pensaba y decía, bueno, voy a decir que porque el pueblo era idólatra, el pueblo venía ya con otras costumbres y iban a hacer de Moisés un Dios. Y por eso Dios. Bueno, dice la Escritura que el arcángel Gabriel, creo, peleó el cuerpo de Moisés. ¿Contra quién lo peleó? Contra el diablo. Y que incluso dice, el Dios mismo te reprenda. ¿Por qué? Porque podían hacer, se podía levantar una figura de Moisés. Entonces comenzarían a idolatrar. Pero Dios guardó. Fíjate, a mí no he escuchado otro personaje en la Biblia que dice que Dios lo enterró. ¿Cómo sería la muerte de Moisés en las manos de Dios? Y entregar el cuerpo en la tierra. ¿Eh? Por eso Moisés en la transfiguración aparece con Jesús. ¿Eh? Ahí está. Bueno, cerramos el capítulo 50, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este hermoso libro del inicio de la familia, porque aquí nos vemos reflejados nosotros. Gracias porque hay un inicio y un final, Señor. Y el final es en esta tierra, pero es el inicio de regresar a la casa de nuestros padres. Señor, te damos gracias por todas las personas que vinieron a compartir, que se prepararon y nos expusieron lo que Dios puso en su corazón. Permítenos seguir así, Señor, enamorándonos de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.